Y en este momento estamos en vivo. Ok. Ya son las 8 de la noche. Muy buenas noches o buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos del mundo espírita y también no del mundo espírita. Son todos muy bienvenidos el día de hoy. Como ustedes saben, como parte de nuestras actividades que tenemos como Centro de Estudios Espírita Buena Nueva, todos los martes a las 20 horas de hora de Chile, tenemos una charla en la cual obviamente les traemos temas interesantes del mundo espírita. Y para el día de hoy aquí tenemos unos invitados muy, muy especiales y que nos interesa que puedan estar con ustedes el día de hoy. Así que para comenzar, les quiero dejar ahora con Odette Letelier, que es subdirectora, ¿cierto?, del Centro de Estudio Espírita Buena Nueva y que nos va a comentar el día de hoy. Entonces, buenas tardes, queridos amigos, a todos los que nos escuchan, a todos los que están encarnados o desencarnados. Estamos muy contentos que podamos estar reunidos para poder escuchar de Francisco un tema muy interesante. Pero como algunos de ustedes, la mayoría saben, nosotros siempre que comenzamos una actividad espírita, lo comenzamos haciendo una pequeña lectura y una oración. Eso para que estemos en mayor contacto con los amigos espirituales que nos cuidan, nuestros mentores, para que todo salga de la mejor forma posible. Entonces, ahora voy a leer una pequeña página de este libro que se llama Vida Feliz. Vida Feliz la escribió en psicografía de Ivaldo Franco y se la dictó su mentora Joana de Ángeles. Y abrí aquí la página 45 y dice así: no te olvides de las personas que pasan situaciones más humildes y difíciles que la tuya. Hazte amigo de ellas. Es fácil desear compartir las alegrías, los momentos de triunfo, las situaciones envidiables que los otros experimentan. Lo ideal es ser compañero de todos. La situación financiera, el poder, la salud y la juventud son transitorios. Convierte tu amor en la más valiosa conquista de tu vida, repartiéndolo a todas las personas. Es un mensaje muy cortito de nuestra querida mentora Joana de Ángeles, pero que nos dice muchas cosas que nosotros debemos tener presente en nuestros pensamientos y actitudes en nuestras vidas. Agradeciendo a ella, vamos entonces a elevar nuestro pensamiento a Dios, a ese Padre lleno de misericordia, que siempre, Señor, nos atiende, enviándonos siempre todas las cosas que necesitamos en nuestras vidas. Así nos parezcan a nosotros a veces difíciles, no son tan buenas, y otras veces muy felices y muy buenas, pero siempre es lo que nosotros necesitamos. Muchas veces pedimos cosas, pero que no son lo mejor para nosotros, y por eso el Padre no nos entrega todo lo que nosotros pedimos, y sí, en su misericordia, todo lo que necesitamos. También estamos agradecidos al mundo espiritual superior, porque nos está acompañando en estos momentos con certeza, para que Francisco pueda pueda conversar referente a los temas que trajo para nuestra reflexión. Es muy importante que nosotros podamos reflexionar junto con él, y por eso agradecemos a Dios y le pedimos. Perdón.
y le pedimos que por favor pueda acompañarnos y permitir que la Internet nos acompañe en en estos momentos que estaremos reunidos para que todos tengan la opción de tener muy buenas comunicaciones. A ti, Jesús amado, y a los amigos espirituales que trabajan en tu nombre, te pedimos también la compañía amiga, junto con nuestros mentores, nuestros ángeles guardianes, de todos los que aquí nos encontramos reunidos. El amor de Jesús nos puede envolver a todos, ahora como siempre. Que así sea. Así sea. Entonces ahora yo les quería presentar a esta personita que es nuestro amigo de mucho tiempo y que se llama Jorge Francisco León Ayala, pero nosotros con cariño le llamamos de Panchito. Y él hoy en día es ingeniero y fue estudiante espírita desde 1990, siendo también miembro de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. También él es expositor y conferencista espírita en el Congreso Espírita Mundial de Guatemala en 2001. También fue expositor en los congresos octavo, décimo y 11 y 11º Espírita en Colombia. Y también ante la Federación Espírita de la Florida en Estados Unidos y en el Centro Espírita Punto de Luz en Nueva York. Él es expresidente de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, y actualmente es codirector de la Radio Colombia Espírita. Y siempre está trabajando, ustedes lo pueden ver y seguir en la internet, en todos los temas espíritas, en todas las tareas que se necesitan y actividades para la divulgación de nuestra amada y consoladora doctrina espírita. Los dejo entonces ahora con esta queridísima persona y que con mucho respeto lo traemos aquí para que ustedes puedan escucharlo y después al final hacer preguntas si es que las hay. Panchito, te dejo con todos. Mil gracias, mi querida Odette. Es un gran honor y un placer enorme el poder estar con ustedes aquí hoy, poder, gracias a la tecnología, poner un piecito chiquito en Chile, en esa amada tierra que es tan linda y que nos deja tantos y tan importantes recuerdos a todos nosotros. Hoy día he traído para ustedes un tema que lo colocamos como un tema muy de momento, porque estamos iniciando ya el segundo mes del año 2022, pero cada vez que hay un cambio de calendario, la gente anda muy preocupada de decir, bueno, ¿y qué va a pasar este año? ¿Y cuáles son las cosas importantes que van a suceder en el mundo? Y tradicionalmente, en toda la humanidad, se pretende el tema de las predicciones. Y hay personajes especializados que dicen, no, es que funciona de esta manera, funciona de aquella otra, etc. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué dice la doctrina espírita al respecto? Sobre este tema, permítanme entonces, yo comparto mi pantalla con ustedes y entramos en la temática que es de nuestra preocupación. Creo que la estamos viendo ya. Sí, ahí la estamos viendo ya Muy bien. Las predicciones según el espiritismo. Yo sé que este es un tema muy importante para muchos de nosotros que nos dejan una preocupación. ¿Realmente es posible predecir? ¿Qué implica actuar con predicción? Y eso es lo que tenemos que dilucidar. ¿Y qué dice la doctrina espírita al respecto de esto? Para entender este tema, vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a hablar de algunas definiciones, ¿no? Se habla entonces de la presciencia como el conocimiento de las cosas futuras.
o la precognición, que también es la presencia o la precognición, que es la supuesta capacidad psíquica para conocer o ver eventos en el futuro. ¿Sí? En teología cristiana se habla de un atributo divino, de una cualidad o una característica atribuida a Dios, pues dada su condición especial de Dios, en que sus atributos son de un ser que tiene todas las potencialidades. Es común entonces que sean los atributos llamados perfecciones divinas. Muy bien. Entendido ese concepto, pasemos a mirar algo más acerca de la presencia. En el libro La Génesis, uno de los 5 libros de la codificación espírita, tenemos una amplia explicación acerca de este tema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible tener el conocimiento del futuro? Es una cuestión importante, ¿no? ¿Y cómo lo concebimos? Se comprende entonces la previsión de los acontecimientos que son consecuencia del estado presente, ¿cierto? Es como considerar que el tiempo es una misma línea y que hace un tiempo estuvimos en el pasado, ahora estamos en el presente y posteriormente estaremos en el futuro. Pero no se tiene certeza de que esa relación tenga una relación precisamente estricta. Es decir, que podamos considerar el tiempo como una sola línea, ¿no es cierto? Y hay eventos que podríamos decir se pueden dar como consecuencia de otros, pero habría otros que son efecto de la casualidad. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tan fácil es predecir? ¿No es cierto? Los ejemplos de las predicciones realizadas son bastante numerosos. O sea, el mundo siempre ha estado alrededor de esa idea todo el tiempo. ¿De dónde se deduce que existe aquí un fenómeno del cual no se tiene realmente la clave? ¿Sí? No hay un efecto sin causa. Esta causa será la que intentaremos buscar a través del espiritismo y que el espiritismo nos la va a suministrar. Y que además de eso nos mostrará que el hecho mismo de las profecías no se aparta para nada de las leyes naturales. Veamos una situación. Imaginemos un viajero, ¿sí? Que va por un camino. Entonces, el horizonte que observa este primer viajero que está en la parte inferior de la figura es un horizonte relativamente limitado, dado por su capacidad, su altura personal, ¿sí? Y él, si le preguntamos qué está viendo, él nos describirá un paisaje de lo que puede estar viendo. En la medida en que ese personaje, por ejemplo, toma altura, por ejemplo, en una montaña, su campo visual va a ser mayor. Y cuando le preguntemos, ¿y usted qué está viendo? Dice, yo estoy viendo mucho más allá, estoy viendo, mientras yo estaba en el piso, veía, no sé, alrededor de 100 metros, al subir un poco más, estoy viendo alrededor de 400 o 500. Y si yo me sigo elevando en la montaña, pues podría ver mucho más allá. Entonces, para el hombre que está sobre la montaña y que sigue con vista al viajero, pues todo eso es presente porque lo está viendo. Para la persona que está en la base, aquel que ya no puede ver, pues fue pasado, ¿no es cierto? Entonces, en este ejemplo que es bien importante, podemos decir que la situación de observación del tiempo es diferente de acuerdo a la posición en que nos encontremos. En el caso de los espíritus desmaterializados, ellos son como el hombre de la montaña. El espacio y la duración se borran para ellos. Ya no están limitados a este planeta, ¿no es cierto? Pero la extensión y la penetración de su visión pues van a ser proporcionales a su depuración y a su elevación en la jerarquía espiritual. Es de entender entonces que no todos los espíritus tienen la misma capacidad de visualización, ¿sí?
los espíritus elevados tendrán una capacidad mayor y los espíritus que todavía están en proceso de evolución, pues tendrán una evolución de acuerdo a su elevación. Entonces, para los espíritus, entendemos que la visualización está en relación con su grado de elevación. Entonces, para los espíritus inferiores, como el hombre previsto de un poder, será como un hombre que tiene un telescopio al lado de aquel que no tiene sino sus ojos, ¿cierto? Entre estos últimos, los que vemos solamente con nuestros ojos, pues la visión es restringida, no solo porque no puede, sino porque muy difícilmente alejarse del globo si están sujetos, sino porque, al que están sujetos, sino porque lo denso de su perispíritu vela las cosas distantes como lo hace la niebla respecto a los ojos del cuerpo. Entonces, aquí hay algo muy interesante. ¿Hasta qué punto logramos ver nosotros el futuro? Mientras estamos encarnados, nuestra visual es relativamente breve. Sin embargo, hay cosas que debemos analizar más a fondo. Se comprende, por lo tanto, que según el grado de perfección, un espíritu puede visualizar un periodo de algunos años, de algunos meses, de algunos siglos e incluso varios millares de años, porque ¿qué es un siglo en comparación con el infinito? Aquí surge algo muy interesante y es que debemos entender entonces que la relación espacio-temporal en el mundo de los desencarnados no es la misma relación espacio-temporal del mundo de los encarnados. Y ya lo vamos a ver con más profundidad. En el caso de los seres espirituales, encarnados o desencarnados, los acontecimientos no se desarrollan sucesivamente ante él como los incidentes en el camino del viajero. Este personaje ve simultáneamente el comienzo y el fin del periodo. Todos los acontecimientos que en ese periodo son futuro para el hombre de la tierra, lo son para él en lo presente. Si estamos colocados en una posición realmente distante, diferente. Podrá pues venir a decirnos con certeza, tal cosa ocurrirá en tal época, porque ve esa cosa como el hombre de la montaña ve lo que le espera al viajero en su camino. Si no lo hace así, es porque el conocimiento del futuro sería nocivo al hombre. Entrabaría su libre albedrío, lo paralizaría en el trabajo que debe cumplir para su progreso, el bien o el mal que le esperan. Estando en lo desconocido, son para él la prueba. Entonces aquí hay algo muy importante. ¿Por qué no siempre tenemos la posibilidad de tener predicciones? Porque no es lo que más nos conviene. Recordemos siempre que Dios nos concede lo que más nos interesa para nuestro desarrollo moral e intelectual. Entonces, si no es pertinente y no tenemos el mérito para el caso, pues no lograremos nosotros tener una visual diferente de todos los demás. Si tal facultad, aunque restringida, puede estar entre los atributos de la criatura, ¿en qué grado de poder no debe estar en el creador? Imaginemos eso. El creador que abarca el infinito completo. Pues para él no existe el tiempo. El comienzo y el fin de los mundos son el presente. En ese inmenso panorama, ¿qué es la duración de la vida de un hombre, de una generación o de un pueblo? Mira qué interesante. Hay materias muy interesantes que nos permiten analizar qué pasó, por ejemplo, en la geografía, qué pasó en el desarrollo de los hombres, ¿no? Entonces, la antropología, son materias que nos dejan mucho que pensar y aprender a reconocer cómo somos unos seres tremendamente mutantes, porque cambiamos no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Y es bien importante eso. No obstante, como el hombre debe concurrir al progreso general
y ciertos acontecimientos deben resultar de su cooperación. Puede ser útil en casos especiales que él presienta ciertos acontecimientos a fin de que les prepare el camino y esté listo para actuar cuando llegue el momento. Es aquí donde la intuición nos da ciertas pautas de comportamiento para pensar de qué manera me puedo yo prever ante el futuro. En el momento presente, por ejemplo, ustedes y yo estamos viviendo la situación de pandemia. Y digo estamos viviendo porque esto no ha pasado. Pero no nos lo imaginábamos. Pero, si hubiéramos tomado en cuenta las previsiones de 1916-18 de la célebre peste española, pues habríamos aprendido más. De hecho, en lo científico algo hicimos, pero podemos decir que hoy en día los acontecimientos no fueron tan dramáticos como en aquella época, porque el ser humano pues ha tomado ciertas previsiones y ha logrado anticiparse a muchos acontecimientos. Entonces es muy, muy importante entender que Dios permite a veces que se levante una puntica, un pedacito del velo, ¿no es cierto? Pero es siempre con un objetivo útil y jamás para satisfacer curiosidades. Es decir, si hay el mérito, si hay la necesidad, Dios lo permite. Es así de claro. O sea, eso no es absolutamente irrestricto. Ahora, esa misión de velar algo puede confiarse no a todos los espíritus, ya que los hay que no conocen el futuro mejor que los hombres, más a algunos espíritus lo suficientemente elevados o avanzados se les puede dar eso, ¿no es cierto? Siendo de notar que esta clase de revelaciones son siempre hechas espontáneamente y nunca, o muy raras veces, en respuesta a una pregunta directa. Eso tiene su razón, y es que los espíritus no están sometidos a nuestra voluntad. Esa misión puede también confiarse a ciertos hombres, ¿no es cierto? Profetas. ¿Y aquí de qué manera? Aquel a quien se ha confiado el cuidado de develar una cosa oculta puede recibir sin saberlo la inspiración de espíritus que ya la conocen, y él entonces la transmite maquinalmente sin darse ni siquiera cuenta de ello. Se sabe además que ya sea durante el sueño o en el estado de vigilia, en los éxtasis y en la doble vista, el alma se libera y posee en un grado más o menos elevado las facultades que puede llegar a tener el espíritu libre. Pero depende mucho de las circunstancias. Si fuese un espíritu avanzado, si sobre todo lo ha recibido como los profetas, como una misión especial, para ello, pues en los momentos de emancipación del alma, de la facultad de abarcar por sí mismo un periodo más o menos extenso, ve como actuales los acontecimientos de ese periodo. Por eso lo llamamos revelación. Puede entonces revelarlos en el mismo instante o bien conservarlos en la memoria al despertar. Si esos acontecimientos son y deben permanecer en secreto, perderá el recuerdo de los mismos o no le quedará de ellos sino una vaga intuición, suficiente para guiarlo instintivamente, porque quien dirige esto siempre es Dios. Por eso se debe desarrollar providencialmente esta facultad en ciertas ocasiones, como por ejemplo en los peligros inminentes, en las grandes calamidades, en las revoluciones, en la mayor parte de por ejemplo, las sectas perseguidas han tenido numerosos videntes. Y es así como se ve a los grandes capitanes marchar resueltamente contra el enemigo porque están seguros de la victoria. Entonces, dependiendo de la utilidad y dependiendo del mérito, ese tipo de acontecimientos se pueden dar. A los hombres de genio, llamémoslo por ejemplo el caso de Cristóbal Colón,
que rompía todos los paradigmas, ¿no? Porque él no tenía ni la menor idea de que el mundo era redondo. A él lo llevó a perseguir un objetivo, prediciendo, por decirlo así, de alguna manera, el momento en que lo alcanzaría, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que se hizo la predicción, él no tuvo certeza de dónde había llegado, ¿sí? El don entonces de la profecía no es más sobrenatural que muchos otros fenómenos. Se fundamenta en las propiedades del alma y la ley de las relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible, ¿sí? Esto ya lo da a conocer el espiritismo, ¿sí? No estamos irremediablemente presos en nuestro proceso encarnatorio, sino que en un momento dado podemos llegar a visualizar acontecimientos diferentes. Sin embargo, esta teoría de la presciencia no resuelve tal vez de una manera absoluta todos los casos de la revelación del futuro que el futuro pueda presentar. Pero no se puede dejar de convenir que contiene, pues, el principio fundamental. Con frecuencia, las personas dotadas de la facultad de predecir en estado extático o sonambúlico ven diseñarse los acontecimientos como si se tratara de un cuadro que pueden observar. También podría explicarse por la fotografía del pensamiento. O sea, al pensamiento llega la imagen y llega la concepción de lo que se puede llegar a realizar y se tiene el conocimiento del futuro. Estando un acontecimiento en el pensamiento de los espíritus que trabajan para que esto se cumpla, o de los hombres cuyos actos deben provocarlo, ese pensamiento, atravesando el espacio de la misma manera como el sonido a través del aire, puede hacerse imagen para el vidente. Pero con la realización puede ser, como la realización puede ser apresurada o retardada, por un cúmulo de circunstancias, ve el hecho sin poder precisar el momento. Ojo a eso. A veces, ese pensamiento puede no ser sino un proyecto, un deseo sin continuidad, de lo que se derivan los frecuentes errores sobre el hecho y la fecha de las previsiones. Esto lo encontramos en la Génesis, el capítulo 14. Ahí, entonces, aquel personaje que dice, no, mire, el 13 de diciembre a las 4 de la tarde va a pasar este tipo de cosas. Pues no siempre podemos decir que eso tiene una certeza absoluta, porque puede responder a muchas cosas. Entonces, para comprender a fondo las cosas espirituales, es decir, para formarse una idea tan clara como la que nos formamos de un paisaje que tenemos a la vista, nos falta en realidad un sentido, como falta al ciego el sentido necesario para comprender los efectos de la luz, de los colores y de la vista sin el contacto. Entonces, estamos limitados por nuestros 5 sentidos. Y aquí hay que entender varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el rango de visión que tenemos es bastante limitado porque vamos desde los límites del infrarrojo a los límites del ultravioleta. Y ese es un espacio bastante reducido. Igual pasa con las frecuencias en cuanto al sonido, etcétera, ¿sí? Entonces hay ciertas limitaciones que tenemos por el hecho de estar encarnados. Entonces, tenemos algo muy interesante y es la imaginación. A través de la imaginación nosotros podemos llegar a ciertos acontecimientos y presentir. Y eso con la ayuda de comparaciones tomadas de cosas que no son familiares. Entonces podemos presentir, podemos deducir y podemos anticipar. Eso es bien interesante. Entonces, digamos, desde el punto de vista gerencial, por ejemplo, en las empresas, en las organizaciones humanas, nosotros podemos prever cosas. Entonces, miramos, vemos los aconteceres presentes y sacamos por inducción y deducción qué puede llegar a pasar en un futuro inmediato.
Hemos de entender que las cosas materiales solo pueden dar ideas muy imperfectas de las cosas espirituales. Es por eso que no sería preciso tomar la comparación al pie de la letra y creer, por ejemplo, que la extensión de las facultades perceptivas de los espíritus depende solamente de su elevación efectiva y que tengan necesidad de situarse sobre una montaña o por encima de las nubes para abarcar el tiempo y el espacio. No. En realidad, el proceso es mucho más complejo. Esa facultad es inherente al estado de espiritualización, o si se quiere, de desmaterialización. Quiere decir que la espiritualización produce un efecto que se puede comparar, aunque muy imperfectamente, al de la visión del conjunto del hombre que está sobre la montaña. O sea, la comparación es aproximada, ¿no es cierto? Pero no es total. Esa comparación que mencionábamos del hombre en la montaña tenía por objetivo simplemente mostrar que los acontecimientos que están en el futuro para unos están en el presente para otros. El señor que está en la montaña ve más allá y puede anticipar acontecimientos que el que está caminando sobre la vereda no alcanza a ver, ¿no es cierto? Entonces la relación es que para el que está en la montaña, el futuro, el presente es mucho más amplio que para el que está caminando, ¿sí? Y por lo tanto, para la persona que está observando el panorama, puede prever cosas, esos acontecimientos pueden ser previstos, lo cual no implica que el efecto se produzca siempre del mismo modo, ¿sí? Entonces la previsión es algo que podemos tener los seres humanos. Podemos entender de acuerdo a nuestra experiencia, podemos visualizar cosas, podemos anticipar. Y en realidad los seres humanos somos los únicos seres sobre el planeta que podemos realmente visualizar. Es decir, ver cosas que todavía no han acontecido, bien sea de verlo espiritualmente o físicamente. Para gozar de esa percepción, el espíritu no tiene necesidad de transportarse físicamente hacia un punto cualquiera del espacio. El que está en la tierra, a nuestro lado, puede poseerla en su plenitud, lo mismo que si estuviese a millares de leguas. Mientras que por nuestra parte, no vemos nada fuera del horizonte visual. O sea, nuestras capacidades sí pueden abarcar un campo más amplio. No produciéndose en los espíritus la visión, ni la manera que, ni de la manera, ni con los elementos que en los encarnados, el horizonte visual es completamente diferente en los desencarnados que en los encarnados. Luego es precisamente este el sentido que nos falta para concebirlo. El espíritu al lado del encarnado es como el vidente al lado de un ciego. Las capacidades son completamente diferentes. Es preciso que se comprenda bien que esa percepción no se limita para nada a la extensión, sino que comprende la penetración de todas las cosas. Es lo que repetimos, una facultad inherente y proporcional al estado de desmaterialización. Esta facultad se halla disminuida por la encarnación, pero no es completamente anulada, porque el alma no está encerrada en el cuerpo como en una caja, ¿no? El encarnado la posee, aunque siempre en menor grado que cuando está enteramente libre. Y esto es lo que da a ciertos hombres un poder de penetración que falta totalmente a otros. Una mayor precisión en el golpe de vista moral y la comprensión más fácil de las cosas no materiales. Entonces, aquí no hay una regla general, que si yo estoy encarnado no puedo ver sino determinadas cosas. No, porque recordemos que somos espíritus que estamos en ese momento encarnados, pero fundamentalmente somos espíritus. Y de acuerdo a nuestro grado de elevación, a nuestra capacidad inherente como espíritus, pues podremos ver más o ver menos. No solamente el espíritu encarnado entonces percibe,
sino que recuerda lo que ha visto en estado de espíritu. Ojo a eso, porque nuestra facultad encarnada de espíritu, como encarnados, está ahí latente, ¿no es cierto? Ese recuerdo es como un cuadro que se forma en el pensamiento. En la encarnación ve, pero vagamente, y como a través de un velo. Cuando está liberado, ve y concibe claramente. Así de claro. El principio de la visión no está fuera de él, sino en él. Por eso no tiene necesidad de nuestra luz exterior. Con el desarrollo moral, el círculo de las ideas y de la concepción se ensancha por la desmaterialización gradual del perispíritu. El perispíritu se purifica de los elementos groseros, ¿no es cierto? Y estos elementos, recordemos que alteran la delicadeza de las percepciones. De donde podemos entender que es más fácil comprender que la extensión de todas las facultades sigue los espíritus. El grado de extensión de las facultades del espíritu, en lo que la encarnación le hace más o menos apto para concebir las cosas espirituales. Sin embargo, esta aptitud no es consecuencia necesaria del desarrollo de la inteligencia. La ciencia vulgar no la da. Por eso es que se ven hombres de gran saber tan ciegos en las cosas espirituales como otros lo son para las cosas materiales. Estos son refractarios a ellas porque sencillamente no las comprenden, ¿no es cierto? Esto se debe a que su progreso no se cumplió en tal sentido. Pero podemos ver también que hay otras personas de una instrucción y de una inteligencia normalita, vulgar, que las aprehenden con mayor facilidad, lo que prueba que tenían de ellas una intuición previa. Entonces, lo que cuenta es precisamente eso. Pues yo puedo tener 30 grados encima, y títulos, y PhDs y cosas de estilo. Sin embargo, lo que cuenta es mi capacidad y mis antecedentes de tipo espiritual. Entonces, en estas es un recuerdo retrospectivo, cuando yo recuerdo cosas del pasado, ¿no es cierto? De lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido, ya sea en la erraticidad o en existencias anteriores, así como otros poseen la intuición de las lenguas y de las ciencias que cultivaron. Es muy interesante cuando encontramos niños, por ejemplo, que llegan con ciertas capacidades, ¿no es cierto? Pero también pueden llegar con ciertos recuerdos. Cuando estudiamos la encarnación, por ejemplo, caemos en cuenta mucho más de eso, ¿no? Cómo algunos chicos llegan hoy en día con unas capacidades extraordinarias, ¿sí? Y es de entender que en la medida en que vamos avanzando en el mundo en el cual estamos, han de llegar espíritus un poco más desarrollados y que han tenido experiencias previas mucho más complejas. Entonces, en cuanto al futuro del espiritismo, como se sabe, los espíritus son unánimes en afirmar el triunfo del espiritismo a pesar de los obstáculos que se le oponen. Esta previsión pues es fácil para ellos, primero porque su propagación es su obra personal, ¿no es cierto? O concurriendo al movimiento o dirigiéndolo, saben por consiguiente lo que deben hacer. En segundo lugar, les basta abarcar un periodo de corta duración y en ese periodo ven en su camino los poderosos auxiliares que Dios les envía y que no tardarán en manifestarse. Este es algo absolutamente maravilloso. Saber que siempre vamos teniendo espíritus más desarrollados, espíritus que nos ayudan, que nos colaboran y que nos permiten tener cualidades que antes no teníamos. Sin ser espíritus desencarnados, que los espíritas se transporten tan solo, no sé, 30 años adelante
o en medio de la generación que crece, que desde allí consideren lo que pasa hoy, que sigan la marcha progresiva y que verán agotarse en vanos esfuerzos a quienes se creen llamados a destruirlo. Los veréis desaparecer poco a poco de la escena, al lado del árbol que se engrandece y cuyas raíces se extienden cada día más. Eso es lo que está ahí, está pasando ya con la doctrina espírita. Entonces podemos afirmar que los acontecimientos comunes de la vida privada son, la mayoría de las veces, la consecuencia de la manera de actuar de cada uno. Tal vez será, según sus capacidades, su habilidad y su perseverancia, su prudencia y su energía, donde otro fracasará por su insuficiencia, de modo que puede decirse que cada uno es el artífice de su propio futuro, que nunca está sometido a la fatalidad, a una fatalidad ciega, independientemente de su persona. Conociéndose el carácter de un individuo, se puede fácilmente predecirle la suerte que le espera en el camino que emprende. En esto las madres son absolutamente sabias y su amor hacia su ser querido, hacia su hijo, hacia su familia, le hace presentir cosas y ella se encamina a ese ser por el camino más conveniente para que pueda alcanzar las metas que debe tener. Los acontecimientos que se relacionan con los intereses generales de la humanidad, pues están regulados por la providencia, sin lugar a dudas. Cuando una cosa está en los designios de Dios, se debe cumplir de una manera o de otra. Los hombres concurren a su ejecución, pero ninguno es indispensable, pues de otro modo estaría pues a merced de las criaturas. Entonces, el que comanda todo, definitivamente, es Dios. Si el que está encargado de ejecutar la misión fue otro, el encargado de ella, el hombre es libre siempre de cumplir la que se le ha sido confiada y que aceptó voluntariamente. Si no lo hace, pues pierde los beneficios y asume la responsabilidad por los atrasos que puede ser efecto de su negligencia o de su mala voluntad, ¿sí? Y si se convierte en un obstáculo para su cumplimiento, Dios puede, pues, tomar decisiones sobre él, así sea con un simple soplo, ¿cierto? Toma las decisiones porque él es el que comanda la realidad. Entonces, el resultado final de un acontecimiento puede, pues, ser cierto, porque está en los objetivos de Dios, pero como en general los detalles, la forma de ejecución, están subordinados a las circunstancias y al libre albedrío de los hombres. Los caminos y los medios pueden ser realmente, al final, eventuales. Entonces concluyamos que los espíritus pueden prevenirnos acerca del conjunto, si es que conviene que estemos prevenidos de ello. Pero para precisar el sitio y la fecha, sería preciso que se conociesen de antemano la determinación que podrá tomar tal o cual individuo. Pero si esta determinación no se halla aún en su pensamiento, según lo que sea su decisión, podrá acelerar o retardar el desenlace, modificar los medios secundarios de acción, conduciendo todo al mismo resultado. Mis amigos, entonces, podemos decir con claridad que la gran mayoría de los acontecimientos que nos suceden en la vida son multivariados. Es decir, que depende de muchas variables, ¿sí? Entonces, decir con precisión que tal acontecimiento va a suceder de tal manera, con tales personajes, en tal fecha, y creer tener todas las variables absolutamente controladas, pues no es posible. Es así, por ejemplo, que los espíritus pueden revelar el conjunto de unas circunstancias, ¿cierto? Pueden prever, por ejemplo, una guerra y ver que está más o menos próxima, que es inevitable, sin poder prever el día en que esa guerra va a comenzar.
ni los incidentes de los pormenores que puedan modificar o que puedan modificarlos por los hombres. No. Entonces los espíritus pueden tener sí una capacidad de visión mayor, pero no pueden llegar a controlar en la totalidad los acontecimientos. Finalmente, acordemos una cosa muy importante, ¿no? Que para la fijación de la época de los acontecimientos futuros es preciso además tomar en cuenta una circunstancia inherente a la naturaleza misma de los espíritus. Ya lo mencionábamos. El tiempo como el espacio no puede evaluarse sino con la ayuda de puntos de comparación o de referencia que lo dividen en periodos que se pueden contar. Por ejemplo, en la Tierra, la división natural del tiempo se da en días, en años, y está señalada por la salida y la puesta del sol, por la duración del movimiento de traslación de la Tierra, etc. Las unidades de medida del tiempo pueden variar o deben variar según los mundos, puesto que los periodos astronómicos son distintos. Así que, por ejemplo, en Júpiter, los días equivalen a 10 de nuestras horas y los años a casi 12 años terrestres. Entonces, la velocidad de rotación y traslación pues, es completamente diferente. Y si vamos a fijar una fecha en la Tierra, va a ser completamente diferente en otro espacio. Hay pues entonces para cada mundo una manera de tomar en cómputo la duración, pues según la naturaleza de las revoluciones astrales que se cumplan allí. Esto ya sería una dificultad para la determinación de nuestras fechas para los espíritus que no conociesen nuestro mundo. Pero fuera de los mundos, esos medios de apreciación realmente no existen. Fuera de los mundos, la situación cambia completamente. Para un espíritu, en el espacio no hay salida ni puesta del sol. Terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo marco los días? ¿Cómo marco las fechas? Si no hay puesta del sol, pues no se pueden marcar los días, ni las revoluciones periódicas marcando los años, y para él no hay más duración que el espacio infinito, ¿cierto? Esto nos lo explican muy bien allá en el libro de la Génesis. Aquel, pues, que nunca hubiese venido a la Tierra, no tendría ningún conocimiento de nuestros cálculos, porque todo, acuérdense que los tenemos, el sistema métrico toma la relación espacio-temporal siempre bajo los mismos parámetros. Por otra parte, les serían completamente inútiles si está en otro planeta. Hay más quienes nunca se hubiesen encarnado en ningún mundo, pues no tendrían ninguna noción de las fracciones de la duración, porque no tienen un marco de referencia. Cuando un espíritu extraño en la Tierra viene a manifestarse en la Tierra, no puede asignar fechas a los acontecimientos, sino identificándose con nuestros usos, lo cual está sin duda en su poder, pero lo que lo hace con más frecuencia, no juzga útil hacerlo. Entonces, aquí encontramos algo muy interesante. No hay la utilidad. Los espíritus que componen la población visible de nuestro globo, invisible de nuestro globo, en el cual han vivido ya y donde continúan viviendo en nuestro medio, pues naturalmente están identificados con nuestros hábitos, de los que guardan recuerdo en la erraticidad, o sea, tienen ya un punto de referencia. Por consiguiente, podrían con mayor facilidad asignar fecha a los acontecimientos futuros cuando la conocen, pero además de que tal cosa no les está siempre permitida. Ahí está. Aquí hay dos cosas muy importantes. La importancia y el mérito. La utilidad y el mérito. ¿Sí? Porque a veces se ven impedidos, ¿sí? Y están subordinados a tener que tomar las cosas y están subordinados al libre albedrío y a la decisión eventual, ¿no es cierto?, del hombre. La fecha no precisa, la fecha precisa no existe realmente,
sino cuando el acontecimiento finalmente se cumple. Desde ahí no hay ese tipo de cosas. Entonces aquí encontramos la razón por qué las profecías circunstanciadas no pueden ofrecer certidumbre, no pueden ser aceptadas sino como probabilidades, aun cuando no llevaran ningún sello de sospecha. También los espíritus verdaderamente sabios nada predican en épocas fijas. Ojo a eso. Se limitan simplemente a prevenirnos sobre el resultado de las cosas que nos sería útil conocer. Insistir para conocer detalles precisos es exponerse a mistificaciones de espíritus frívolos que predicen todo lo que uno quiere, ¿cierto? Todo lo que ellos quieren, sin cuidarse de la verdad y que se divierten de las tonterías que nosotros hacemos y de las decepciones que nos causan. Ahora, caigamos en cuenta de una cosa. La forma generalmente muy empleada hasta ahora para las predicciones hace de ellas verdaderos enigmas. Con frecuencia, esos enigmas son indescifrables. De esa forma misteriosa y cabalística de la cual Nostradamus ofrece el prototipo más completo, les da un cierto prestigio a los ojos del vulgo que les atribuye tanto más valor cuanto más incomprensibles son. Por su ambigüedad, se prestan a la interpretación muy distinta, de modo que, según el sentido atribuido a ciertas palabras alegóricas o cosas de estilo, o de convención, según la manera de computar el cálculo, extrañamente complicado de las fechas, y con un poco de buena voluntad, se encuentra en ellas casi todo lo que se quiere. Cuando vemos esto, yo quiero que mis oyentes y la audiencia que tenemos hoy vean con detalle los horóscopos que salen en los periódicos y caen en cuenta que es un mundo de generalidades, ¿sí? Y lo peor es que la gente dice, no, a mí me va a pasar eso. Sí, porque yo soy Leo y a los de Géminis no les va a pasar eso. Mentiras. Es un montón de generalidades que hay allí de por medio. Entonces, sea como sea, no se puede dejar de convenir que algunas cosas tienen un carácter serio, ¿cierto? Y confunden por su verdad. Es probable que esta forma velada haya tenido en su tiempo su razón de ser e incluso su necesidad. Hay quienes, por ejemplo, anticiparon el desastre de las Torres Gemelas y cosas de estilo, pero más que preverlo no podían hacer nada más. Entonces, caigamos en cuenta que hoy las circunstancias ya no son las mismas. El positivismo del siglo se vendría muy mal con el lenguaje civilítico, el lenguaje de las que quieren adivinar el futuro. Por eso las profecías de nuestros días no afectan más esas formas extrañas, las que los espíritus no tienen nada de místico. Hablan del lenguaje de todo el mundo, como lo habría dicho estando vivos, ¿no es cierto? Porque no han dejado de pertenecer a la humanidad. Nos pueden prevenir acerca de cosas futuras, personales o generales, cuando esto puede ser útil, según la perspicacia con la que estén dotados, como pudieran hacerlo unos buenos consejeros o unos buenos amigos. Entonces aquí hay que utilizar también nuestra intuición, nuestros conocimientos y nuestro libre albedrío. Las previsiones de estos seres son, pues, antes que nada, advertencias que para nada afectan nuestro libre albedrío, que predicciones propiamente dichas que implicarían una fatalidad absoluta. No. Hay una previsión, ¿no es cierto? La previsión de estos personajes, la opinión, es apenas casi siempre motivada porque no quieren que el hombre inhiba su razón bajo una fe ciega, lo cual permite apreciarles la justicia. La humanidad contemporánea tiene hoy entonces también sus profecías,
más que un escritor, poeta, literato, historiador o filósofo, han presentido en sus escritos la marcha futura de las cosas que se ven realizadas hoy. Entonces, si uno ve, por ejemplo, las tiras cómicas, había una tira cómica de los hombres del futuro, que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, allá en la década de los 60, 50, ya las habían anticipado. La ciencia ficción, por ejemplo, da un tratamiento muy interesante a este fenómeno de las predicciones, ¿sí? Pero con las limitantes que la doctrina espírita nos ha dejado hoy. Esta aptitud depende muchas veces, sin duda, de la rectitud del juicio que deduce las consecuencias lógicas del presente. Pero a veces también es el resultado de una clarividencia especial, inconsciente o de una inspiración extraña. Lo que estos hombres hicieron cuando vivos, pueden hacerlo con mucha más razón y con mayor exactitud en estado de espíritus, cuando la visión espiritual no se encuentra ya oscurecida por la materia. Es de entender que eso puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué nos queda entonces por ver? Primero, desarrollar nuestra capacidad de intuición, ¿no es cierto? Desarrollar nuestras facultades y sobre todo caer en cuenta de la habilidad que tenemos como seres humanos para poder hacer uso de nuestras facultades. Los espíritas tenemos una responsabilidad mayor porque podemos hacer en esta vida lo que queramos, pero tenemos la responsabilidad del conocimiento. Podemos intuir cosas. Algunos pueden estar más desmaterializados que otros, pero realmente el comportamiento de las cosas futuras dependerán fundamentalmente de nosotros y de los méritos que hagamos para eso. Mis hermanos queridos, no sé si haya preguntas, si tengamos tiempo para eso, pero el tema que hoy nos deja este sabor, esta manera de ver las cosas, es un tema que nos lleva a capitalizar experiencias futuras y a entender que podemos cambiar y mejorar siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Estás en silencio, Oded. Revisando en Facebook, no se ven preguntas, Francisco, así que por este momento quizás lo que podemos decir es que si tienen alguna consulta la puedan dejar escrita de todas formas y en algún momento en el futuro la podemos contestar. ¿Ya? Panchito, Bueno, queremos agradecerte en nombre de todos los que pudimos escuchar en estos momentos lo que tú nos esclareciste, que lo hiciste de una forma tranquila y que dio para entender perfectamente las cosas que mucha gente se hace las preguntas, bueno, entonces existe o no existe la predicción y qué va a pasar después, pero dijeron, Nostradamus, un montón de cosas. Creo que fue muy adecuado el tema que escogiste para traernos en el día de hoy. Que Dios te bendiga y te agradezca hoy y siempre. Un gracias, besito. Andrés. Muy agradecido por todas tus Muy amable. aclaraciones e información. Eh, Pacho, te podemos pedir a ti mismo que puedas hacer la oración de cierre del día de hoy. Y claro, Ok. si dispongámonos física y espiritualmente para entrar en contacto con el mundo superior espiritual y pongamos en nuestra mente la imagen que tengamos del Maestro Jesús, Jesús de Nazaret, nuestro guía y modelo, y a Él y a los buenos espíritus les damos gracias por la compañía que tenemos todo el tiempo. Gracias por todas las cosas maravillosas que tenemos
y los compromisos que adquirimos. Te damos gracias, Padre Eterno, por la vida, por habernos concedido esta encarnación y por haber tenido el maravilloso triunfo de haber podido conocer la doctrina de los espíritus. Jesús, nuestros espíritus guías, a ustedes les pedimos nos ayuden y nos den fortaleza para afrontar las consecuencias de estos conocimientos, para hacer que nuestra vida diaria tengamos la vivencia espírita, para que vivamos el espiritismo y podamos aplicar sus conceptos y aplicar sobre todo la aplicación de la caridad como Jesús nos la enseñó. Te pedimos, Padre Eterno, que nos des a todos los seres la paz que tanto necesitamos, que nuestra vida se vea rodeada de pruebas que aprendamos a superar. Te pedimos la paz para especialmente aquellos seres que no te conocen, que dicen no conocerte. La paz para aquellos enfermos del cuerpo y del alma. La paz para los violentos. La paz para los sufrientes, los enfermos, los desamparados. Porque somos todos tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque algún día tendremos la posibilidad de estar muy cerca de ti. Te damos gracias porque las obras espíritas dan frutos, porque el espiritismo progrese, se divulgue y sea conocido por muchos. Que lleguemos a muchos seres y que tengamos la capacidad para entender los mensajes que el mundo de los espíritus nos ha traído hasta nosotros. Que así sea. Que así sea. Nuevamente, Francisco, muy agradecido por esta linda tarde, por todo este esclarecimiento que nos entregas el día de hoy. Algo muy acorde también a los tiempos que estamos viviendo en el mundo. Y obviamente también con todas las necesidades, claro, que nosotros como seres humanos tenemos y tenemos dudas con respecto a las cosas que pasan o distintas informaciones que a veces nos llegan. Y acá tú la entregas tan claro como el mundo espírita presenta todo esto con toda la información asociada para que obviamente tenga un sentido, un razonamiento asociado a todo lo que nosotros aprendemos y obviamente desarrollar esta fe razonada que es la que nos presenta el mundo espírita y que podamos desarrollarla y también compartirla con nuestros hermanos. Así que nuevamente muy agradecido, Francisco, por tu participación. Y hasta la próxima. Hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar, que Dios te bendiga. Igual, y para cerrar, invitamos a todos nuestros hermanos espíritas, que nosotros hacemos charlas todos los martes a las 20 horas, así que siempre están todos cordialmente muy bienvenidos para que nos puedan acompañar y obviamente siempre aprender un poquito más de la doctrina espírita que es tan esclarecedora para nosotros. Muchas gracias y que tengan una muy buena noches y una muy hermosa semana. Hasta luego. Que viva Que Chile Dios te espírita. bendiga.